Vamos a dar una alabanza, hermano, para así invitar a nuestro hermano que va a traer su palabra en esta hora. Vamos a cantar esa alabanza, hermano. El Espíritu de Dios está en este lugar. Queremos que Él nos visita. Vamos a cantar esa alabanza. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Y el Espíritu de Dios está en este lugar. Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Amén, hermano. Dios bendiga a su hermano, cuente su palabra, puede pasar. Dios los bendiga, hermanos. En esta tarde los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este es un día muy especial, amén, por cuanto podemos tener un servicio, escuchar la palabra del Señor. Amén. Este es el segundo video que grabamos aquí en la iglesia de Boscoso. Amén. Usted sabe, la primera predicación, nuestro hermano Heriberto, hablándonos de lo que está sucediendo en estos tiempos, acerca de la pandemia, de ese coronavirus, ese virus que está azotando al mundo. Y mirábamos a través de la palabra, hermanos, que eso es un juicio de Dios. Y ciertamente Dios envía juicios a la tierra por causa del pecado, hermanos, amén. Entonces creemos que esto es un juicio de Dios, hermanos, amén. Y esto ha causado... en este mundo ha causado una atmósfera, amén, en el mundo, como que la gente está atemorizada, la gente tiene miedo de esto que está pasando, pero nosotros como cristianos deberíamos de vivir en otra atmósfera, por cuanto conocemos a Dios, conocemos sus promesas y conocemos su palabra. Así que por eso yo me vi guiado, hermanos, amén, a predicar acerca de este tema de la atmósfera espiritual. Porque ciertamente nosotros deberíamos de vivir en una atmósfera, hermanos, amén, una atmósfera que produzca vida, que produzca esperanza, hermanos, amén, con aquellos que nos rodean, los que están a nuestros lados, los que dependen de nosotros. Así que debemos de tomar una actitud más seria delante de Dios, amén, y saber, hermanos, amén, siempre hemos entendido eso, que Dios es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Él no cambia.
Entonces, Él siempre ha sacado a sus hijos, los ha sacado adelante, hermanos, amén. De cualquier cosa, Dios siempre, Él se hace presente, hermanos, amén. Se hace presente y Él actúa en nuestros medios, hermanos, amén. Entonces, quisiera, los que estamos aquí, que nos pongamos de pie, hermanos, amén, y leer dos escrituras que están en los Salmos, amén. Y después sabemos que, bueno, lo más importante es que la iglesia de aquí de Boscoso, pues, esté escuchando, mirando estas predicaciones, hermanos, amén. Pero si hay algún otro hermano por ahí, hermanos, amén, de otro lugar que mire esta predicación, este video, pues que le sea de bendición, hermanos. El propósito de nosotros es ayudar, amén, a todo aquel, hermanos, que quiere escuchar la palabra de Dios, que quiere alimentarse de la palabra de Dios. Entonces ese es nuestro propósito, hermanos. Hacemos lo mejor que podemos, amén. No somos grandes oradores o eruditos en la lectura y todas esas cosas, hermanos, amén. Pero confiamos en que el Señor nos va a ayudar, hermanos, amén. Confiamos en su Espíritu Santo. Y quiero leer primeramente en el Salmo 97, hermanos, amén. Salmo 97, versículo 11 y 12, hermanos, amén. Dice así la palabra del Señor. Dice: luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová y alabar la memoria de su santidad. Amén. Y quiero leer otro versículo ahí en el Salmo 27, hermanos, amén, el versículo 1. Dice el Salmo que habíamos leído que esa luz está sembrada para el justo, hermanos, amén. Y aquí el Salmo 27, el versículo 1, dice su palabra: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, para elevar una oración y ponernos en las manos del Señor. Bendito Padre Celestial, Señor, en esta hora, Señor, estamos aquí, Señor, reunidos, Señor. Somos pocos, Señor, por causa de esa pandemia que está pasando en este mundo, Señor, pero confiamos en tu palabra, Señor. Tu palabra dice que donde estén 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estarías allí en medio de ellos. Y en eso confiamos, Señor, que tú te hagas presente, Señor, que nos des libertad, Señor, para hablar tu palabra, Señor. Yo me voy a poner en tus manos, Señor. Solamente somos vasos, Señor, que tú puedes utilizar. Señor, tú tienes un mensaje para aquellas personas, Señor, que tú quieres ayudar. Nosotros solamente nos prestamos, Señor, para que tú puedas hablar tu palabra, Señor, ya que tú elegiste al hombre para predicar este evangelio, Señor. Tú no elegiste el sol o la luna o alguna estrella, Señor, sino que elegiste al hombre, Señor. Entonces te agradecemos, Señor, por habernos llamado a este ministerio, Señor, a poder llevar estas buenas nuevas, Señor, a los perdidos, Señor, a todos aquellos que estaban en tu mente desde antes de la fundación del mundo, Señor. Nos vamos a poner en tus manos para tu honra y tu gloria, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Amén. Y después vamos a hablar de esta atmósfera espiritual, hermanos. Amén. Miren, nosotros, usted sabe, nosotros somos guiados por el mensaje de la hora. Amén. Nosotros creemos en este mensaje y lo que predicamos, lo que hablamos, nos basamos en la palabra de Dios, hermanos, pero también somos guiados por ese mensaje que Dios envió para este tiempo de la tarde, hermanos. Amén. Entonces miramos en la Escritura, hermanos, en la palabra del Señor, que la primera vez que Dios habló, o que registra la Biblia que Dios habló, fue cuando Él dijo: sea la luz. Amén. Dice: en el principio Dios crió los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Amén. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Pero la primera vez que registra la Biblia que Dios habló, Él dijo: sea la luz. Amén. Dice: y fue la luz. Amén. Entonces, dice, cuando Él dijo sea la luz, la palabra de Dios es una palabra creativa, hermanos. Amén. Y cuando Él dijo sea la luz, la palabra empezó a formar los elementos que formarían la luz. Vamos a decir que la palabra de Dios empezó a formar el sol, hermanos. Amén. Para que hubiera luz en esta tierra. Amén. Y la palabra fue creando ese sol. Amén. Y fue la luz. Amén. La luz literal para este mundo, hermanos. Amén. Esa lumbrera mayor que es el sol. Amén. Entonces, en el libro de Hebreos,
nos dice la Escritura que nosotros lo entendemos esto por la fe, hermanos, amén. Dice, nosotros por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, hermanos, amén. Entonces, solamente por la fe, hermanos, podemos entender esto, amén. La ciencia puede decir muchas cosas, hermanos, pero nosotros entendemos lo que dice la palabra de Dios y lo que dice Dios, hermanos, amén. Entonces, cuando Dios dijo sea la luz fue, amén, y el sol vino a existencia, hermanos, amén, y vino la luz a la tierra, amén. Entonces, la primera cosa que queremos ver, hermanos, es que la luz es la palabra manifestada, eso es luz, amén. El profeta nos habló y dice, ¿de qué serviría que Dios haya dicho sea la luz, amén? Y si la luz no viene, entonces de nada serviría esa palabra, amén. Entonces, eso nos serviría o nos sirve cuando la palabra de Dios viene a manifestación, amén. Cuando Dios dijo sea la luz y vino el sol, entonces fue la palabra manifestada, amén. Entonces hubo luz, amén. Entonces, la luz, hermanos, es la palabra manifestada, hermanos. Eso es luz para nosotros, hermanos, amén. Cuando la palabra se manifiesta, amén. Entonces, ¿cuánto tiempo tardaría la palabra, hermanos, formando el sol? Pues tal vez miles o millones de años, amén. Pero se estaba formando, amén. La palabra se había hablado y tarde que temprano tenía que venir, amén, para seguir con el propósito de Dios, o sea, seguir, porque después del sol Dios iba a hacer más cosas aquí en la tierra, hermanos, amén. Entonces, el sol vino a cumplir con el propósito de Dios, amén. Porque cuando salió el sol, trajo la vida a la tierra, hermanos, amén. Usted sabe que el sol es indispensable para que la vida se produzca en esta tierra, amén. Entonces, llegó el sol, literalmente las tinieblas, hermanos, fueron disipadas, amén. Se separaron la luz de las tinieblas, amén. Y la simiente que estaba sembrada en la tierra, hermanos, empezó a brotar. Entonces, ese era un propósito muy importante de Dios, hermanos, amén. Dios había creado la luz, había creado el sol para traer a manifestación, hermanos, la semilla que Él ya había sembrado en la tierra, amén. La que ya estaba ahí, hermanos, amén. La simiente predestinada, amén. Entonces, el sol solamente vino a cumplir con el propósito que Dios tenía, amén. Porque esa simiente tenía que brotar. Entonces, mire, si la luz no viene, las tinieblas iban a prevalecer y la tierra iba a continuar desordenada y vacía, hermanos, amén. Si la luz no viene, amén. La tierra todavía en tinieblas, desordenada y vacía, pero la luz o el sol estaba cumpliendo con su propósito. Entonces, y la simiente pues seguiría en su misma condición, amén. Por ahí en la tierra, hermanos, amén, ahí esperando solamente esa luz que viniera para hacerla brotar, amén. No se manifestaría la vida todavía, amén. Pero como Dios habló y la palabra de Dios se cumple, todo vino a manifestación, hermanos, amén. Entonces podemos decir, ese sol que miramos a diario, hermanos, que sale, amén, que sale diariamente por las mañanas, hermanos, amén, ese sol es la palabra de Dios manifestada, hermanos, amén, porque vino a existencia por la palabra de Dios, amén. Entonces dice, la primera vez que salió en Génesis, estaba proclamando un mensaje que había vida sobre la tierra, amén. La primera vez que salió el sol y rodeó la tierra, amén, ese era el mensaje. Hay vida sobre la tierra, amén. Y la simiente empezó a brotar, hermanos, amén. Amaneció por primera vez y hubo vida en la tierra, amén. Mire, esa atmósfera de penumbras, amén, cuando la tierra estaba en oscuridad, desordenada y vacía, había una atmósfera de penumbra, amén. Cuando el sol salió, cuando la luz vino, se hizo una atmósfera, hermanos, de vida y de gozo, amén. Ya no había tinieblas, hermanos, amén. Las tinieblas se habían separado y ahora había luz, hermanos, amén. Entonces, la primera cosa es lo que les acabo de decir, hermanos, amén. La luz es la palabra de Dios manifestada, amén. Entonces, cuando la palabra de Dios se manifiesta, amén, entonces la segunda cosa es que se forma la atmósfera, amén. El sol, hermanos, empezó a calentar la tierra, amén, y se empezó a formar una atmósfera, amén. Empezó a secar las aguas. Usted sabe que se separaron las aguas de la tierra, amén. Entonces se empezó a formar una atmósfera por encima de la tierra, hermanos, amén. Esa atmósfera que nosotros pues estudiamos, usted sabe, tiene esas 5 capas, esa atmósfera, hermanos, amén.
pero en la que podemos respirar es en la primera, amén. En esta atmósfera que hay oxígeno, hermanos, amén. Ya en las demás, hermanos, en las demás capas de la atmósfera, pues ya no hay oxígeno y el hombre no puede respirar, amén. Pero se empezó a formar esa atmósfera y se estaban poniendo las condiciones, hermanos, para que viniera la vida a la tierra, amén. Cuando se empezó a formar aquella atmósfera, amén. Entonces el sol empezó a pegar, hermanos. Tal vez lo primero que pasó, hermanos, es que había algunos gases aquí en la tierra, pero eran gases tóxicos, hermanos, que no se podían respirar, amén. Entonces todo eso, hermanos, pues era dañino para la vida, amén. Un ser vivo no podía sobrevivir, hermanos, amén, con esos gases tóxicos, pero para eso iba en camino, hermanos. La palabra de Dios estaba trabajando, la luz estaba trabajando, ese sol estaba trabajando, hermanos, para que pudiera haber las condiciones aquí en la tierra de que Dios pudiera poner vida aquí en la tierra, hermanos, o que la vida viniera a existencia, amén. Entonces empezó a pegar el sol más fuerte y se puso la atmósfera más agradable. Entonces vino la vida botánica, hermanos, amén. Vinieron los árboles, vinieron las plantas, y usted sabe que las plantas hacen su trabajo, hermanos, para que haya oxígeno aquí en la tierra, amén. Y se fue poniendo esa atmósfera un poco más agradable, amén. Entonces dice, toda planta que Dios había criado estaba viniendo a existencia, hermanos, amén. Porque la palabra de Dios ya había sido hablada y la simiente había sido sembrada en la tierra y todo eso venía a existencia, hermanos, amén. Entonces esa atmósfera se puso todavía más agradable, amén, hasta que se podía respirar, hermanos, amén. Cuando esa atmósfera ya llegó a una condición de que ya había oxígeno y que ya se podía respirar, entonces Dios puso la vida animal aquí en la tierra, hermanos, amén. Ya estaban las condiciones para que los animales pudieran vivir aquí en la tierra y pudieran respirar, hermanos, amén. Entonces, ya estaban separadas la luz y las tinieblas, el agua de la tierra, ya había toda planta, había animales y se podía respirar, que era lo más importante, amén. Entonces estaban las condiciones para que Dios trajera su máxima creación, amén. Y usted sabe, es el hombre, amén. El hombre, Dios lo crió, hermanos, cuando ya estaban todas las condiciones, amén. Lo puso en la tierra cuando ya estaban todas las condiciones, hermanos, para que el hombre pudiera vivir en ella, amén. Y le quiero leer ahí en Génesis 1:29, hermanos, amén. Génesis 1, el versículo 29 y 30, hermanos, amén. Dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a todas las bestias de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así, amén. Y en el capítulo 2, versículos 7 al 9, hermanos, también lo vamos a leer. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal, amén. Entonces ahí estaba Dios, hermanos, amén, con la forma de vida más alta. Usted sabe que es el hombre, amén. Entonces Él puso todas esas condiciones, hermanos, aquí en la tierra, ya que todo estaba formado. Entonces Dios plantó un huerto, amén, y puso ahí a su hijo, amén. Y usted sabe, después le dio una compañera, amén. Pero toda esa atmósfera, hermanos, era una atmósfera muy agradable, amén. Ellos se movían en una atmósfera, hermanos, amén, donde no había pecado, donde no había maldad, hermanos, amén. No había enfermedad. Todo era, hermanos, todo era vida, era lo que ellos respiraban, era vida eterna, era lo que respiraba Adán y Eva en el lugar donde Dios los colocó, hermanos, amén. Ahí no había miedo, ahí no había temor, hermanos, amén. No había envidias, amén. No había ninguna cosa de esas, hermanos, amén, que son contrarias a lo que es Dios, amén. Ahí se respiraba, hermanos, pura vida eterna, amén. Y usted sabe que ellos duraron un tiempo ahí en ese jardín, hermanos, amén,
disfrutando el lugar que Dios les había puesto y la atmósfera que les había puesto. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ese es el proceso o el propósito de la luz. Amén. Hablar la palabra o la luz forma la atmósfera y la atmósfera trae vida, hermanos. Amén. Después de que está la atmósfera correcta, entonces viene la vida, hermanos. Amén. Fue lo que hizo Dios, hermanos, al crear la tierra. Amén. Entonces, después de esto, que el hombre, hermanos, ya estaba ahí tranquilo, respirando vida eterna, hermanos. Amén. No había muerte, no había dolor, no envejecía. Amén. Era algo muy agradable donde él vivía, hermanos. Amén. Pero resulta que el hombre transgrede la palabra de Dios. Amén. Entonces, usted sabe que la atmósfera, cuando él transgredió la palabra de Dios, la atmósfera empezó a cambiar, hermanos. Amén. Adán, hermanos, él no respiraba muerte. Antes de transgredir la palabra de Dios, él no sabía lo que era la muerte, ni él podía oler ni percibir la muerte, nada, hermanos. Amén. Pero cuando él transgredió la palabra, entonces él empezó, hermanos, a oler a muerte, hermanos. Amén. Se empezó a envejecer. Amén. Había pocas personas en la tierra, hermanos. Ahí estaba Caín y estaba Abel, sus hijos, hermanos. Amén. Hermanos, y ya había un asesino entre ellos, hermanos. Amén. Y ya había alguien que había muerto, hermanos. Amén. Entonces Adán empezó a sufrir las consecuencias, hermanos. Amén. De haberse separado de la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermanos, nosotros no podemos transgredir la palabra de Dios o ir en contra de la palabra de Dios y respirar una atmósfera de vida eterna y llevar todo bien tranquilo, hermanos. Amén. Toda, dice, transgresión trae justa retribución. Amén. Entonces Adán quebrantó la palabra de Dios y tenía que pagar por eso, hermanos. Amén. Se empezó a envejecer, hermanos. Amén. Se empezó a envejecer y ya tenía miedo de la muerte, hermanos. Amén. Se dio cuenta de que estaba desnudo, hermanos. Amén. Empezaron a entrar esas, vamos a decir, esos sentimientos del ser humano, hermanos. Amén. Como la vergüenza, hermanos. Amén. Y ellos se avergonzaban de que estaban desnudos, hermanos. Amén. Y entonces eran cosas que él no conocía, hermanos. Amén. Y una de las cosas que más nos llama la atención es cuando llegaba Dios y le hablaba, hermanos. Adán tenía miedo, hermanos. Amén. Y una de las cosas es eso, hermanos, que entró miedo a su vida. Amén. Porque sabía que había hecho, que Dios le había hecho mal a algo. Amén. Cuando Dios le dijo, hermanos, que no comiera del fruto de ese árbol y él comió, hizo algo en contra de la palabra. Entonces eso le trajo a esa condición y él tenía miedo, hermanos. Amén. Y su atmósfera era de miedo, hermanos. Amén. Cuando él estaba tan acostumbrado a que Dios bajara todas las tardes y hablara con él, hermanos, y les predicara la palabra. Amén. Y ahora Adán sentía miedo, hermanos. Amén. Entonces la atmósfera cambió. Amén. Pero dice, hermanos, amén, usted sabe, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, Dios se pasaba sobre la faz de la tierra. Amén. Y yo creo que Dios, pensando cómo iba a traer a manifestación la vida. Amén. La vida que él había hablado y había sembrado en aquella tierra. Amén. Dios ya tenía todo planeado, pero él se paseaba por ahí, hermanos. Amén. Entonces cuando el hombre cayó, amén, entonces Dios empezó a pasear otra vez, pero ya no sobre la faz de la tierra solamente, amén, sino sobre la faz de los hombres, hermanos. Amén. Empezó Dios a ver al hombre y a mirar su condición, hermanos. Amén. Y le quiero leer ahí en Génesis 6, hermanos, del 1 al 7. Amén. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Sí, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Amén.
Dice el versículo 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Amén. Fíjense cómo Dios se empezó a pasear, hermanos, sobre los hombres, ahí mirando la condición del hombre. Amén. Y el hombre, hermanos, dice que Dios miró en su corazón. Amén. Y dice que estaba de continuo solamente la maldad, hermanos. Amén. No había quien buscara a Dios, no había quien se arrepintiera, hermanos. Amén. Entonces, esta generación, hermanos, lo que ocupaba era juicio. Amén. Era lo que necesitaba, hermanos. Amén. Usted sabe, cuando ya no queda otro camino, cuando se le advierte, hermanos, cuando se le amonesta, solamente queda el juicio para que la gente se pueda componer. Amén. Y Dios en su misericordia, hermanos, les levantó un profeta y les levantó una vía de escape. Amén. Usted sabe, un profeta que les predicó 120 años, un profeta, hermanos, que les hizo un arca, y ese era el medio de salvación que Dios les había mandado, porque él había mirado su condición, hermanos. Amén. Y era lo que el pueblo en ese entonces necesitaba, hermanos. Amén. Volverse de su maldad, hermanos. Amén. Y creer la palabra que les estaba predicando Noé, porque ciertamente venía un juicio, y entrar, hermanos, a esa arca que Dios les había provisto, hermanos, para que se salvaran. Amén. Mire, voy a leer también en el Salmo 14, versículo 1 al 3, hermanos. Amén. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Entonces ahí estaba Dios mirando otra vez, hermanos, la condición del hombre. Amén. Entonces cuando Dios observa esto, hermanos, amén, que no había quien lo buscara, no había quien, ni un justo, amén. Entonces, hermanos, Dios lo que miró, amén. Mira, si nosotros hubiéramos visto la condición como Dios la estaba mirando, nosotros hubiéramos dicho, no, pues mándales juicio otra vez, Señor, amén. Así como lo hiciste en los días de Noé, manda tu juicio sobre ellos, amén. Pero, hermanos, Dios lo que miró es que ellos ocupaban un medio de salvación, hermanos, amén. Así como en los tiempos de Noé, hermanos, amén. Entonces el hombre perdido, no había quien buscar a Dios, entonces Él mandó un medio de salvación, hermanos, para rescatar esa generación, amén. El hombre ocupaba salvación, amén. Entonces ocupaba que Dios, hermanos, otra vez volviera a trabajar así como trabajó en el principio, mandar su palabra, mandar su luz y empezar a poner una atmósfera para poder traer vida nuevamente a la tierra, hermanos, amén. O sea, esa vida espiritual. Entonces, cuando el hombre cayó, usted sabe, Dios empezó a sembrar la luz, porque acuérdense el salmo que leímos, que la luz está sembrada para los justos, amén. Entonces, Dios empezó a sembrar su luz, vamos a decir, empezó a sembrar su palabra, hermanos, amén. Entonces, dice, la empezó a sembrar en esperanza para el justo, hermanos, amén. Porque la palabra, dice, es una simiente, amén. Y usted sabe cómo Dios empezó a sembrarla desde el principio, amén. Cuando Él dijo acerca de la simiente de la mujer, dice que iba a herir en la cabeza a la simiente de la serpiente, y de allí, hermanos, empezó a hablar de Jesucristo, amén. Después los profetas empezaron a sembrar más semillas acerca de esa palabra, de esa luz, hermanos, cuando Isaías profetizó y dijo que una virgen concebiría, amén. Y cuántos profetas y cuántas escrituras, hermanos, fueron sembradas, hermanos, en el Antiguo Testamento, amén, para que viniera la luz, amén. Entonces, cuando la luz fue manifestada, entonces pudo la gente decir, eso fue lo que sembró el profeta Isaías, amén. Eso fue lo que sembró Moisés cuando dijo que Dios iba a levantar un profeta semejante a él. Aquí lo estamos viendo manifestado, amén. Entonces, cuando la luz vino a existencia, ellos se pudieron dar cuenta, hermanos, de lo que Dios había sembrado para ellos, amén. Pero sin embargo, la Escritura dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, amén. Entonces, en San Mateo 4:2, hermanos, vamos a leer esa Escritura. Dice, Isaías mirando esa luz, usted sabe, Isaías profetizó hace
como 800 años antes del Señor Jesucristo, pero él miró su manifestación y miró esa luz, amén. San Mateo 4:12, hermanos, amén. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Vamos a leer hasta el 17, hermanos, amén. Y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entonces, cientos de años antes, Isaías estaba mirando, hermanos, la manifestación de esta luz, hermanos, amén. Y en la tierra que se había de manifestar, amén. Este camino del mar, Galilea de los gentiles, tierra de Zabulón y de Neftalí, amén. Ahí iba a pasar esa luz y Isaías la estaba viendo, amén. Dice, ese pueblo asentado en tinieblas, gran luz les resplandeció, amén. Esa gran luz que miró, hermanos, Isaías, fue a Jesucristo predicando, hermanos, por ese camino, el arrepentimiento, hermanos, amén. El arrepentimiento, ese era el medio de salvación, hermanos, amén. Entonces, ahí estaba nuestro Señor Jesucristo predicando, amén. Mire, la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento, hermanos, amén, ellos siempre alcanzaron ver la luz. Usted sabe, como Miqueas, amén, como los profetas los pequeños profetas del Antiguo Testamento, los profetas menores, amén. Ellos, como Sofonías, hermanos, Miqueas, ellos profetizaron, hermanos, amén, en tiempos que había apostasía en Israel, en tiempos que habían dejado la palabra de Dios, pero ellos siempre dieron una esperanza porque ellos pudieran, a través de todas esas tinieblas, ellos podían ver la luz, hermanos, amén, a través de las tinieblas, amén, ellos podían ver la luz, amén. Entonces eso fue lo que estaba mirando Isaías también, de esa manera, amén. Entonces Jesús estaba predicando y haciendo las obras del Padre, estaba trayendo luz a este mundo, milagros y señales, amén. Entonces la luz, dice, que había sido sembrada, se estaba manifestando, amén. Quiero leer en San Juan 1, hermanos, del versículo 6 al 13. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Amén. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea, era la misma luz que estuvo allá en el principio, hermanos. Amén. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, hermanos, amén. Entonces nosotros creemos, dice, entendemos por la fe, hermanos, amén, que el universo y todo lo que hay fue creado por medio de la palabra de Dios, amén. Entonces la luz, hermanos, que alumbra a todo hombre vino a este mundo, amén. Dice, aquel verbo, aquella misma palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Entonces ahí estaba, hermanos, amén, la luz manifestada, hermanos, amén. Pero dice, como leímos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, amén. Pero mira, hermanos, esta luz no era solamente para el pueblo de Israel, amén. Ciertamente vino primero a ellos, hermanos, amén. Pero la luz era para todas las naciones, amén. En Isaías 60 nosotros podemos ver que nos habla de esa luz, hermanos, amén. Y era para luz de todas las naciones, y andarán las naciones
a tu luz. Amén. Entonces era para todas las naciones. Entonces esa luz o esa palabra, hermanos, amén, tuvo que ir a la cruz del Calvario, hermanos, amén. Tuvo que ir hasta aquella cruz, hermanos, a pagar el precio, a hacer el sacrificio, para que esta luz o este evangelio viniera a todas las naciones. Amén. Entonces Él se levantó, hermanos, al tercer día cuando fue crucificado. Amén. Como se levantó allá el sol por primera vez, se estaba levantando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, al tercer día de ser crucificado. Amén. Y se levantó ese sol de justicia. Amén. Estaba saliendo, hermanos, y estaba disipando la luz, hermanos, amén. Estaba disipando las tinieblas, haciendo una separación de la luz y de las tinieblas, hermanos, amén. Entonces, por eso dice la Escritura, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, amén. Entonces, cuando Jesucristo resucitó, hermanos, haz de cuenta que volvió a amanecer, volvió nuevamente el sol, hermanos, el sol de justicia, y todo temor de la muerte, hermanos, se tuvo que ir, amén. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, amén. Entonces dice, el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna, amén. Entonces Él era la vida eterna, hermanos, Él era la luz, amén. Él era la resurrección, amén. Dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí nunca morirá, amén. Dice, y el que, dice, no morirá eternamente, y aunque esté muerto vivirá, amén. Esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, amén. Entonces, mire, si la gente tenía algún temor, hermanos, de qué pasaría después de la muerte, cuando Jesús se levantó, hermanos, amén, eso, hermanos, eso desapareció, tenía que desaparecer de sus vidas. El temor a la muerte tenía que desaparecer, amén, porque había vida después de la muerte, hermanos, amén, y con estas promesas, amén. Entonces la luz empezó a pegar a la tierra y a la simiente, amén. Entonces esto, hermanos, empezó a formar una atmósfera espiritual, amén. Les dijo, vayan y prediquen este evangelio a toda criatura, al que creyere y fuere bautizado será salvo, amén. Las buenas nuevas de salvación, amén. Jesucristo murió pero resucitó al tercer día, amén. Esas son las nuevas de salvación. Ahora podemos ser justificados, amén. Ahora podemos tener parte con Dios, amén, porque Él pagó el precio. Estas son las buenas nuevas de salvación, hermanos, amén, que se empezaron a predicar. Entonces este evangelio, así como el sol empezó a recorrer todo el mundo, hermanos, trayendo estas buenas nuevas de que Él se había levantado, entonces la atmósfera por todo el mundo tuvo que cambiar, amén. La vida, hermanos, estaba en este mundo, amén. Vino la vida de Dios, amén. Él dijo, no los voy a dejar huérfanos, les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, amén. Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia, amén. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, está aquí en la tierra todavía, amén. Él no se ha ido, amén. Dios lo dejó, hermanos, para cumplir un propósito, amén. Y esa es la vida que nosotros podemos obtener, hermanos, el Espíritu Santo, amén. Entonces, como les decía al principio, el mundo en estos momentos, hermanos, está formando una atmósfera, amén. La misma gente la ha creado, amén. Una atmósfera de temor, una atmósfera de incertidumbre, hermano, de qué va a pasar, amén. Y quiero leer ahí en el mensaje unas porciones de lo que habla el profeta acerca de la atmósfera. En el mensaje es su vida digna del evangelio. En el párrafo 151 lo vamos a leer, hermanos, amén. Dice, y sabía que usted mismo es un pequeño creador. ¿Sabía eso? Dice, seguro, ustedes han visto personas cuyas compañías disfrutan. Ustedes no saben por qué. Sencillamente son esa clase de persona amorosa. Dice, ¿han visto eso? Dice, esa clase muy amable, a uno le gusta andar con ellos. Ellos crean esa atmósfera por la vida que viven, la manera que caminan, su conversación. Dice, luego ustedes han visto aquellos que cada vez uno los evita constantemente quieren hablar de algo malo y criticar a alguien. Uno dice, oh vaya, ahí viene, va a criticar a alguien. Dice, ya llegó él aquí, va a criticar a este hombre. Ellos no van a hacer más que decir chistes obscenos o algo de mujeres o algo así. Uno simplemente detesta estar alrededor de ellos. Ven, ellos crean aparentemente personas muy amables, pero ellos crean esa atmósfera. Dice, y las cosas en las que uno piensa, y observe esto, y las cosas en las que uno piensa
las cosas que uno hace, las acciones de lo que uno habla, crea una atmósfera, amén. Por eso dice que nosotros somos creadores de atmósferas, hermanos, amén. Aún lo que pensamos, lo que conversamos, hermanos, lo que hacemos, eso forma una atmósfera, hermanos, amén. Dice en el diccionario, una de las definiciones de atmósfera es que dice, medio en que se vive y que se ejerce cierta influencia, amén. O sea, usted va a formar una atmósfera, hermanos, amén, y esa atmósfera va a influenciar a los que están a su alrededor, hermanos, amén. Entonces, el consejo para nosotros, hermanos, es que nosotros no debemos de estar bajo esa atmósfera que se está creando en el mundo, amén, ni alimentar esa atmósfera de temor, hermanos, y de pánico, amén. Entonces, nosotros, hermanos, amén, debemos de estar en la atmósfera del Espíritu Santo, amén. Entonces, la gente ahorita, hermanos, empieza a difundir noticias falsas, noticias de miedo, noticias de pánico, y eso está formando esa atmósfera, hermanos, amén. Y es lo que va a venir a manifestación, amén. Dice por ahí en el libro de los Hechos, hermanos, cuando el apóstol Pablo perseguía a la iglesia, amén, dice que él respiraba amenazas contra los cristianos, hermanos, amén. Esa era su atmósfera, esa era lo que él se movía, amén. Él quería acabar con los cristianos, iba con los sumos sacerdotes y les pedía cartas para poder perseguir a los cristianos, hermanos, amén. Y dice que respiraba amenazas de muerte, hermanos, amén. Pero usted sabe, Dios lo humilló, amén. Lo humilló cuando iba rumbo a Damasco, hermanos, amén. Y cuando tuvo un encuentro con el Señor, la atmósfera cambió, amén. Fue cuando él dijo, Señor, ¿quién eres? Amén. Y dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, amén. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, antes respiraba puras amenazas contra los cristianos, amén. Y después fue un vaso que Dios usó para predicar el evangelio, amén. Una atmósfera muy diferente, amén. Un carácter muy diferente, amén. Entonces dice la Escritura, hermanos, que nosotros estamos bajo la sombra del Altísimo, amén, del Omnipotente. O sea, ¿de qué he de atemorizarme? ¿De qué temeré, hermanos, si nosotros estamos bajo la influencia de Dios? Amén. Usted sabe, el profeta predicó ese tema, no temáis y ve la salvación del Señor, amén. No temáis, amén. Entonces, cuando viene algo a la tierra, hermanos, cuando viene algo a nuestras vidas, amén, Dios está pronto en actuar también, hermanos, amén. Entonces, mire, por un ejemplo que pudiéramos poner, hermanos, la atmósfera que nosotros formamos en nuestro hogar, amén. Mire, decíamos que cuando Adán se separó de la palabra, amén, entonces la atmósfera cambió, amén. Él quebrantó la palabra, la atmósfera cambió y la atmósfera fue diferente, amén. Entonces, cuando nosotros en nuestro hogar, por ejemplo, el hombre no cumple con sus obligaciones, amén, está quebrantando la palabra de Dios, la mujer no se sujeta a su marido, está quebrantando la palabra de Dios. Entonces, imagínense la atmósfera que se forma ahí, hermanos, amén. Una atmósfera de pleitos, una atmósfera de celos, hermanos, amén. Una atmósfera de sobresalir uno sobre el otro, amén. Y la pareja, el marido y la mujer, hermanos, empiezan a formar esa atmósfera, amén. Y los que están respirando eso, hermanos, son sus hijos, amén. Nuestros hijos respiran esa atmósfera que nosotros, hermanos, que nosotros formamos en nuestro hogar, amén. Entonces, todo lo que vemos, por decir en la televisión, en los celulares y todas esas cosas, hermanos, amén, es la atmósfera que estamos formando, es la atmósfera, hermanos, que estamos respirando y es la atmósfera que estamos influenciando en nuestro hogar, amén. Y usted sabe que ahorita, en el tiempo que estamos, hermanos, pues usted sabe, no tenemos oportunidad por lo pronto de reunirnos aquí en la iglesia. Entonces nosotros tenemos que formar la atmósfera espiritual en nuestros hogares, hermanos, amén. Escuchando la palabra de Dios y orando, hermano, en familia, podemos formar esa atmósfera espiritual, hermanos, una atmósfera agradable que le agrade al Espíritu Santo, hermanos, amén. Pero si no es así, hermanos, estamos inhalando puros gases tóxicos, hermanos, amén. Nuestros hijos están respirando disensiones, hermanos, en nuestro hogar, amén. Y es lo que van a respirar y es lo que van a producir, amén. Y eso no crea que les va a producir vida, eso les va a producir muerte, hermanos, amén. Entonces, a veces ponemos la atmósfera tan tensa en nuestros hogares, hermanos, amén, que no se puede respirar, hermanos, amén. No se puede estar tranquilo. ¿Y eso por qué? Porque nos alejamos de la palabra del Señor, hermanos, amén.
si la mujer se sujetara a su marido, hermanos, amén, y fuera sumisa, como dice la Escritura, como el apóstol Pablo, hermanos, amén, nos menciona a Sara y las pone por ejemplo para las mujeres. Entonces sería, hermanos, una atmósfera agradable para el Espíritu Santo, amén. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, Él desciende, amén. Pero mientras haya esas cosas en nuestros hogares, hermanos, amén, entonces el Espíritu Santo no puede descender allí, hermanos, amén. Y ese es el lugar donde lo vamos a tener que estar buscando en estos tiempos, hermanos, amén. En nuestros hogares no hay oportunidad de venir a la iglesia, hermanos, de congregarnos como antes. Ojalá que algún día se abrieran esas puertas otra vez, amén, y nos congregáramos todos aquí, hermanos, amén, y tuviéramos ese compañerismo, hermanos, amén, y aprovechar el tiempo, hermanos, si Dios nos diera esa oportunidad de volver a reunirnos, amén. Usted sabe, ya en el tiempo de Israel, hermanos, cuando ellos ya empezaban a menospreciar el templo de Dios, empezaban a menospreciar, hermanos, la palabra del Señor, los sacrificios del Señor, amén. Entonces Dios les mandó un juicio, amén, los mandó al cautiverio, hermanos, a Babilonia, amén. Duraron 70 años en Babilonia, hermanos, deseando, hermanos, volver a su templo, a Jerusalén, amén. Volver a restaurar su templo. Entonces cuando pasaron los 70 años, ellos volvieron, hermanos, amén. Y fue un gran regocijo, hermanos, amén. Dice que los gritos y el llanto se oía lejos de ahí, hermanos, amén, de donde estaban alabando a Dios nuevamente en el templo donde se debe de adorar a Dios ahí en Jerusalén, amén. Entonces que eso así sea en nuestros tiempos, hermanos, que esto nos sirva, hermanos, para provecho, amén. Que cuando haya esa oportunidad, hermanos, de congregarnos otra vez todos juntos, hermanos, que vengamos y pongamos esa atmósfera, hermanos, amén. Esa atmósfera, hermanos, amén, de esas ganas de escuchar la palabra del Señor, de alabar a Dios, hermanos, amén. Yo creo que Dios nos puede permitir eso nuevamente, hermanos, amén. Ahora Dios, porque yo creo que el cristiano se goza, hermanos, cuando están todos los, como dice el Salmo, todos los hermanos juntos en armonía, amén. Entonces, el Espíritu Santo desciende, cuando usted sabe, el Espíritu Santo es la vida, desciende cuando está la atmósfera correcta, hermanos, amén. ¿Y cuándo está la atmósfera correcta? Cuando la palabra de Dios se cumple, amén. Cuando la palabra de Dios es manifestada, hermanos, amén. O vamos a decir, cuando la ponemos por obra, amén. Entonces, mire, estaba Jesús con sus discípulos después de que había resucitado, amén. Y fue cuando les dio la promesa, les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder desde lo alto, amén. Esa fue la palabra que que Jesús les dio, amén, para que recibieran el Espíritu Santo, hermanos, amén. Y ellos se fueron, así como Jesús les había dicho, se fueron a aquel aposento y estuvieron ahí aquellos 120, hermanos, esperando la manifestación de la palabra del Señor, amén. Entonces, ellos sabían que iba a venir el Espíritu Santo, amén. Ellos sabían que iban a ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, pero no se formaba la atmósfera correcta, amén. Y esa atmósfera no se formaba, hermanos, porque había disensiones, amén, entre ellos, amén. Había pleitos, había celos, había envidias, hermanos, amén. Tal vez unos querían ser más que otros o mayores que otros, amén. Y eso no dejaba que se formara la atmósfera correcta y el Espíritu Santo no venía a aquella atmósfera, hermanos, amén. Entonces, ¿sabe qué hicieron ellos? Dice que ellos se humillaron, hermanos, amén. Ellos se humillaron y empezaron a arreglar sus diferencias, hermanos, amén. Mire, en las capas de la atmósfera, usted sabe, la primera, la biosfera es donde viven los seres vivos, amén, o la troposfera, que es la primera capa, pero después dice está la estratosfera, la mesósfera, pero en esas atmósferas, hermanos, usted no puede respirar, amén. O sea, a veces andamos allá arriba, hermanos, amén, en nuestro ego, amén, andamos en nuestras revelaciones allá arriba, hermanos, amén, y hermanos, y lo que respiramos es otra cosa y no oxígeno puro, amén. Pero aquí, hermanos, amén, aquí es donde nosotros, cuando nos humillamos, cuando estamos en lo más bajo, es cuando podemos respirar, amén. Cuando podemos poner más bien nuestros pies sobre la tierra, amén. Cuando estamos humillados, hermanos, amén. Entonces, cuando ellos se empezaron a humillar, hermanos, entonces la atmósfera cambió, hermanos. La atmósfera se puso agradable, amén. Ellos ya respiraban otra cosa, hermanos, amén. Mientras respiraban amargura, tal vez, amén.
Respiraban ese celo que sentía uno contra el otro, hermanos, amén. Respiraban esa envidia que se tenían uno con el otro, era su respiración, amén. Y esa era la atmósfera que estaban formando. ¿Y qué les producía, hermanos? Solamente muerte, hermanos, amén. Solamente los estaba separando de Dios, de eso que ellos respiraban, hermanos, amén. Por eso le digo, si Dios nos da la oportunidad, hermanos, de volvernos a reunir otra vez, hay que aprovechar, hermanos, amén. Hay que aprovechar el tiempo, no andando, dice la Escritura, como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, hermanos, amén. Y que lo que respiremos aquí entre nosotros, hermanos, que no sean esas envidias y esas disensiones, sino que haya amor entre nosotros, que haya comprensión, que haya paz entre nosotros, hermanos, amén. Entonces, cuando nosotros empecemos a respirar eso, hermanos, que la atmósfera empiece a cambiar, entonces Dios tiene que descender, hermanos, amén. Ellos, hermanos, se humillaron y descendió la vida, amén. Descendió el Espíritu Santo el día de Pentecostés, hermanos, amén. Entonces, mire, a veces nosotros pensamos que confiamos en Dios, amén, pero estamos llenos de temor, hermanos, amén. Como ahora lo que está sucediendo con esta pandemia, a veces decimos, sí, yo confío en Dios, amén, yo tengo fe, amén, que a mí no me va a pasar eso, amén. Pero sin embargo, a veces hay gente o hay cristianos, hermanos, que tienen cierto temor por estas cosas, amén. Mire, usted sabe, por ejemplo, el apóstol Pablo, hermanos, amén, dice, hablando de la muerte, dice en una escritura, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, amén. O sea, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza, amén. O sea, ellos no tenían el conocimiento, no entendían que así como Jesús resucitó, dice Pablo, así Dios va a resucitar a los que durmieron en Él, amén. Hermanos, si se les muere un familiar o si ustedes se mueren, ustedes van a resucitar, amén. Dios los va a levantar nuevamente, amén. Entonces, el Espíritu Santo usó a Pablo para decirle eso a la gente, para quitarles esa duda de qué era de los que durmieron, de los que han muerto, qué pasaría con ellos, o qué pasaría con ellos mismos si aún murieran, amén. Y el Espíritu Santo les dio el conocimiento, hermanos, de que habría una resurrección y que habría un arrebatamiento también, amén. No se entristezcan, amén. Hay una resurrección y habrá un rapto, hermanos, amén. Entonces, el Espíritu Santo usando a Pablo, hermanos, amén, para darle este conocimiento a la iglesia, hermanos, que estaba con esa duda, amén. Entonces, nosotros, hermanos, como nuestro hermano nos hablaba el culto pasado, hermanos, amén, hay promesas para nosotros, hermanos, amén. Hay promesas de que ninguna plaga tocaría nuestra morada, amén. Eso nos habla el Señor en su palabra, amén. Y cuántas cosas pueden estar sucediendo en el mundo, hermanos, amén. Y nosotros, hermanos, pudiéramos estar bien tranquilos confiando en Dios, amén. Entonces, yo creo, hermanos, amén, que debemos de guardar lo que dicen las autoridades, hermanos, obedecer, amén, en lo que podamos, hermanos, amén. Pero también confiar en Dios, hermanos, amén. Usted sabe, nuestra fe no debe de tentar a Dios tampoco, amén. De decir, no, yo tengo fe y a mí no me puede pasar nada, hermanos, amén. Tenemos que ser temerosos de Dios también, amén. Entonces, mire, esa atmósfera cambió en el día de Pentecostés y vino el Espíritu Santo, vino la vida, hermanos, amén. Entonces, en nuestros hogares, hermanos, nosotros también podemos cambiar nuestra atmósfera, amén. Hermanos, tienes un cuadro de alguna mujer por ahí, algún artista, hermano, quítalo y va a empezar a cambiar tu atmósfera, amén. Fíjate qué miras en tu televisión, en tu computadora, en tu celular, y tu atmósfera va a empezar a cambiar, amén. Vas a empezar a respirar vida, amén. Las revistas que tienes por ahí guardadas, mira, cuando tú sacas una revista, hermanos, amén, de tu closet o debajo de la cama, unas revistas prohibidas, vamos a decir, cuando tú las sacas, estás sacando legiones de demonios, amén, de tu casa y de tu vida, amén. Pero mientras nosotros tengamos todas esas cosas ahí, hermanos, guardadas, es albergue de demonios, todo eso, hermanos, amén. Entonces, queremos respirar bien, queremos respirar vida, hermanos, amén. Empecemos a cambiar la atmósfera de nuestros hogares, amén. Y ya dejémonos de leer esos mensajes de que el coronavirus y que viene esto y que viene aquello, hermanos, y pongámonos a leer las promesas del Señor, amén. Lo que Dios tiene para nuestro tiempo, y verá que
que ese temor se va a ir, hermanos, amén, y vamos a tener más confianza en Dios, amén. Y la atmósfera va a cambiar y va a ser una atmósfera agradable, hermanos, amén. Entonces, en Pentecostés la atmósfera cambió, amén. Pero usted sabe, ahí fue derramado el Espíritu Santo, pero después la iglesia se empezó a separar otra vez de la palabra de Dios, hermanos, amén. Y llegó la edad del oscurantismo, hermanos, amén. Las tinieblas otra vez, hermanos, cubriendo la tierra, hermanos, amén. Por causa del hombre que se separa de la palabra de Dios, hermanos, amén. Imagínense en Pentecostés, hermanos, toda la palabra manifestada, los dones, hermanos, amén, los ministerios, amén. Y poco a poco, hermanos, todo eso el hombre lo fue dejando a un lado, la palabra del Señor. Llegó la edad del oscurantismo, hermanos, amén, donde no había casi nada, vamos a decir, hermanos, amén. No había nada, todo era oscuridad, hermanos, amén. La palabra ni la entendían en aquel tiempo, hermanos, amén. Y Dios se paseó otra vez porque Él anda en medio del candelero de oro, hermanos, amén. Y Dios miró, hermanos, que lo que ocupaba la humanidad o la iglesia era una restauración, hermanos, amén. Eso es lo que miró Él. Y empezó, hermanos, otra vez a sembrar su luz, amén. O sea, usted sabe que la luz casi desapareció en la edad del oscurantismo, amén. Pero Él prometió restaurar nuevamente esa luz y la luz empezó a ser restaurada, hermanos. La luz empezó a crecer otra vez, amén. Empezó a ir en aumento, amén. Entonces, la palabra de Dios o la luz fue sembrada otra vez para el justo, hermanos, amén. Quiero leer ahí en Zacarías 14, hermanos, el versículo 7. Dice: será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz, amén. Entonces empezó a predicar Martín Lutero, después Wesley con santidad, vinieron los pentecostales, amén. La luz, hermanos, iba en aumento, amén. Pero nosotros nos damos cuenta que en esta edad hubo un tiempo, hermanos, de esa confusión de lo que nos habla aquí Zacarías, hermanos, amén. Será que no será ni día ni noche, amén. Un tiempo de confusión, amén. Más de 1000 diferentes tal vez denominaciones, amén. Entonces, lo que estaba mirando este profeta, hermanos, amén, en Zacarías, es que la luz iba a ir en aumento, hermanos, pero llegaría ese día que no sería ni día ni noche, confusión, pero al caer la tarde habría luz, amén. O sea, otra vez, hermanos, mirando la luz a través de las tinieblas, hermanos, amén. A través de la confusión vendría aquella luz, porque usted ve en el libro de las 7 edades, hermanos, cómo la luz en la edad de la Odisea, cómo iba en aumento, y en la edad de la Odisea, hermanos, como que empieza a desaparecer otra vez, amén. Ese es el tiempo de tinieblas, hermanos, pero que la promesa es que habría luz, hermanos, en el tiempo de la tarde, amén. Entonces, nosotros sabemos que ese es el mensaje del atardecer, amén. Entonces, esa es la palabra que fue sembrada para nosotros, hermanos, amén. Para el justo, amén. Dice: el sol pegó nuevamente en este tiempo, amén. En la edad de la novia, amén. Mire, porque la palabra vino a manifestación otra vez, hermanos, amén. Mire, en la edad del oscurantismo, bueno, en el Pentecostés, al principio, ahí tenían toda la palabra, hermanos, amén. La revelación del nombre de Jesucristo, el bautismo en el nombre de Jesucristo, la deidad de Dios, amén. Todo lo tenían, pero si usted se fija, todo eso se fue perdiendo, hermanos, amén. Y cuando llegó la edad del oscurantismo, hermanos, ya no había nada de eso, amén. Pero ¿qué dijo Dios? Que Él iba a restaurar, hermanos, amén. Entonces, en este tiempo de la tarde, hermanos, se empezó a manifestar otra vez la palabra, hermanos, amén. Los misterios salieron a la luz, fueron revelados, hermanos, amén. Se dieron a conocer todos los misterios que había en la Biblia, amén. Las 7 edades, los 7 sellos, la simiente de la serpiente, el bautismo correcto. Otra vez, hermanos, la palabra fue manifestada, hermanos, amén. Entonces, la atmósfera cambió, hermanos, amén. Dios mandó a Malaquías 4:5, hermanos, a cambiar la atmósfera, amén. Dios no está muerto, hermanos, amén. Dios es el mismo de ayer, hoy, por los siglos, amén. Nuestro Señor Jesucristo, y Él lo demostró a través de ese don de discernimiento, ese don de sanidad.
nadie podía decir no podía decir que no era Dios manifestándose, hermanos, amén. Era Dios manifestándose en aquel hombre, en aquel don, hermanos, amén. La manifestación del Hijo del Hombre, hermanos, amén. Dice, he aquí yo les envío el profeta Elías, él convertirá el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, amén. A restaurar la fe, amén. A formar, hermanos, esa atmósfera nuevamente, hermanos, amén. Esa atmósfera de vida, hermanos, amén, que viene a través de la palabra del Señor, amén. Entonces, nosotros creemos, hermanos, amén, que la palabra, o sea, como la luz, que la luz ya fue manifestada, amén. O sea, no hay misterios por revelar ya, hermanos, los misterios han sido revelados, amén. La luz de la palabra ha pegado en nuestros tiempos, hermanos, amén. Entonces, esa luz va a formar una atmósfera, hermanos, amén. Y esa atmósfera va a traer a manifestación a los hijos de Dios, hermanos, amén. Va a traer esa atmósfera que se va a formar por esta palabra que ya ha sido revelada, hermanos, amén. Y va a venir esa manifestación de los hijos de Dios en esta tierra, hermanos, amén. Nuevamente, hermanos, amén. Entonces, a eso vino Malaquías 4:5, hermanos, a restaurar esa fe que tenían nuestros padres allá en el tiempo de Pentecostés, hermanos, amén, en la iglesia primitiva, amén. Y se formó esa atmósfera, hermanos, amén. Y en nuestros tiempos se va a formar esa atmósfera. Entonces, este profeta, hermanos, nuestro hermano Branham, amén, él pudo ver lo que iba a ser la novia, hermanos, amén. Él pudo ver que iba a haber un tiempo, hermanos, de un aprieto, amén, donde los hijos de Dios serían probados, amén. Pero, hermanos, también pudo ver que habría un rapto, hermanos, amén. Porque ciertamente, hermanos, la Biblia nos habla, hermanos, de que va a haber un rapto, hermanos, amén. Y este profeta vino a preparar la atmósfera para darnos cuenta que esa novia, hermanos, que va a subir en ese rapto, en ese arrebatamiento, somos nosotros, hermanos, amén. Del mensaje, hermanos, va a salir una novia, amén. El mensaje es el que puede producir una novia, amén. ¿Por qué? Porque es la luz correcta para nuestro tiempo, amén. Es la palabra manifestada que va a formar, hermanos, amén, esa atmósfera para que los hijos de Dios sean manifestados y para que venga ese tiempo de rapto, hermanos, amén, para que venga ese arrebatamiento. Entonces, del mensaje, hermanos, amén, va a salir esa novia, hermanos, amén. Entonces, en eso estamos confiando nosotros, hermanos, amén, de que Dios va a poner todas las cosas, hermanos, amén, para que, como lo que está pasando ahorita, hermanos, amén, todo obra para bien a los que a sus propósitos son llamados, hermanos, amén. Entonces, nosotros siempre hemos confiado en su palabra, hemos confiado en Dios. Hermanos, más que nunca confiemos ahora, hermanos, amén. Dios se va a manifestar, Dios va a dar a conocer su poder nuevamente, hermanos, amén. Y Él siempre lo ha hecho en estos tiempos, hermanos, amén. En tiempos de aflicción, hermanos, amén. Entonces, que Dios les bendiga, hermanos. Espero que en este día les haya servido de algo este mensaje, amén. Yo creo que Dios nos quiere ayudar, hermanos, amén. Nosotros también debemos de tener cuidado de lo que Dios nos habla, hermanos, amén. Para mí sería muy fácil hablar de esto, hermanos, amén, pero yo creo que tenemos que vivirlo, hermanos, amén, y empezar a sacar de nuestra vida las cosas que hacen la atmósfera pesada, hermanos, amén. Todas aquellas cosas que no nos dejan respirar el Espíritu Santo, hermanos, amén. Mire, cuando una persona transgrede la palabra de Dios, amén, ese Espíritu Santo no lo puede soportar y ese Espíritu Santo se va y se pone por ahí en un poste, hermanos, amén, esperando que aquella persona se pueda arrepentir, hermanos, amén, que se pueda arrepentir. Entonces, cuando esa persona se arrepiente y le pide perdón a Dios, ese Espíritu Santo desciende otra vez a la persona, amén. ¿Por qué? Porque es la atmósfera agradable, hermanos, amén, el arrepentimiento, hermanos, amén, y el estar bien con Dios, hermanos, amén. Entonces, que Dios los bendiga. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a elevar una oración y ponernos en las manos del Señor, amén. Inclina su rostro, bendito Padre Celestial. En esta tarde te agradecemos, Señor, por estas palabras que nos has hablado, Señor. Sabemos, Señor, que tú tienes un propósito, Señor. Tú de esta tierra vas a sacar un pueblo, vas a sacar una novia, Señor, pero tú la estás preparando, Señor. Tú has enviado tu Espíritu Santo por toda la tierra
enviaste a aquellos mensajeros a través de la tierra también, Señor, como lo fueron el apóstol Pablo, Martín, San Martín, Lutero, Wesley, aquellos mensajeros que también vinieron así como viene el sol, Señor, a través de la tierra, Señor, anunciando esta luz, anunciando este evangelio. Y tú llegaste, Señor, hasta este lugar de Norteamérica, Señor, donde levantaste un profeta, donde Malaquías 4:5 fue manifestado, Señor, donde se revelaron tus misterios, Señor, los que habían estado ocultos a través de esas edades, y esos misterios fueron revelados, Señor, y tú preparaste todo, Señor, para nosotros. Nos dejaste este mensaje que aún leemos, que aún escuchamos, Señor. Te agradecemos por eso, Señor. Mas sin embargo levantaste hombres, Señor, levantaste un ministerio, como dice tu escritura, que subiendo a lo alto diste dones a los hombres, Señor, y tú constituiste a unos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, Señor. Así que te agradecemos por todo eso que nos has dado, Señor. Nos diste ese mensaje, Señor, ese Espíritu Santo, Señor, que está rodeando esta tierra también, Señor. Nos diste todo, Señor. Nos pusiste ese abogado, ese que nos defiende a cada momento, Señor, nuestro sumo sacerdote, que intercede por nosotros también, Señor. Pusiste todo, Señor, en nuestras manos, Señor, y te agradecemos por eso. Y, Señor, porque te agradecemos también porque has puesto hombres que han predicado este evangelio y aún lo están predicando, Señor, a través también de las circunstancias, Señor. Te agradecemos porque todavía hay ese ánimo, Señor, de poder predicar tu palabra a través de estos medios, Señor, de comunicación. Así que te agradecemos, Señor, y sabemos que todo tiene un propósito, Señor. Si tú lo has puesto todo, es porque tú tienes ese propósito, Señor, de levantar esa novia, Señor, y estaremos esperando más de la manifestación de tu Espíritu Santo y esperando que tú nos hables también, Señor, porque dice tu palabra que un pueblo sin profecía se desenfrena, Señor, no sabe a dónde ir, pero nosotros confiamos, Señor, en que tú nos seguirás guiando, porque recibimos esa promesa de tu Espíritu Santo que nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo me pongo en tus manos para toda tu gloria, y pongo en tus manos, Señor, esta congregación que está aquí y los que estén escuchando, Señor, a través de este medio del internet, Señor. También bendícelo, Señor. Tú tienes una gran bendición. Nuestro hermano oraba por aquellos que tenían el temor o que podían ser contagiados con ese virus que está en esta tierra, y esa fue una oración de fe. Yo creo que toda persona que estaba escuchando y que tal vez tenía esos síntomas, lo tenían que haber dejado si ellos creyeron. Pero tú estás trabajando, Señor, y estás usando, Señor, a tu ministerio que tienes todavía aquí en esta tierra, Señor, para poder todavía traer esa sanidad, para traer ese aliento, Señor, para que no haya temor en nosotros, sino que confiemos en que tú estás obrando, Señor, en que tú estás moviéndote sobre la faz, Señor, de esta tierra, y estás mirando lo que está sucediendo. Así que te damos las gracias en ese glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Puede pasar nuestro hermano que va a despedir. Pueden tomar asiento, hermano. Dios bendiga a tu hermano César, que Dios le siga dando más. Y Dios bendiga a cada uno de los que estamos aquí, hermano. Vamos a cantar una alabanza, hermano, para ser despedido de este lugar, no de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cantar esta alabanza, caminaré este sendero. Cuánto tú has escogido el camino angosto, la vía más dura, una gran porción del cielo a ti te espera por lo que has decidido. Esa fue la profecía que el ángel le dijo al gran mensajero. Esto es lo que sí producirá la gran victoria en el amor divino.
Este camino tiene prueba y muchas batallas contra el enemigo. Pero su Espíritu Santo nos guiará hacia el amor perfecto. Ya no queda mucho tiempo de peregrinar por este camino. Ya se escuchan los carruajes de nuestro amado viniendo a nuestro encuentro. Sí caminaré tras los pasos del oír. Quiero llegar al fin del tiempo. Amor divino vive en mí. Caminaré este sendero. A los pasos del oír, quiero llegar al fin del tiempo. Que amor divino vive en mí. Amén, hermanos, que ese amor divino va a cada uno de nosotros, hermanos, que nos bendiga esta tarde.